nombre es Saidi Esmeralda Saraí Pérez Ruiz. Soy alumna practicante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sede Chimaltenango. Mi maestra asesor es la licenciada Lucrecia Salazar. El día de hoy voy a desarrollar la clase número 1 de Comunicación y Lenguaje para primero básico. El tema a desarrollar es la comunicación. El propósito de esta clase es que mis alumnos puedan comprender la importancia de la comunicación y recordar que la comunicación no es solo hablar con otra persona, sino es transmitir conocimientos. También quiero que mis alumnos puedan alcanzar la competencia, que es utiliza conocimientos y experiencias como fundamentos de sus argumentos al expresar ideas y emociones. Entonces, mis alumnos, al terminar esta clase, van a poder saber cuál es la importancia de la comunicación y qué quiere decir la comunicación. Al principio, puedo preguntarles a mis alumnos qué es la comunicación para ellos. Varios me van a contestar sus opiniones, pero yo les voy a aclarar qué es la comunicación. Muchos pensamos que la comunicación es solo transmitir conocimientos, pero no, es poder transmitir, es informar acerca de ideas, pensamientos sobre un tema a exponer o hablar entre varias personas. También, al hablar de la comunicación, podemos tocar el tema del lenguaje. El lenguaje es algo que en diferentes países, cada país tiene diferentes lenguajes. Por ejemplo, el de nosotros es español, el del inglés. Cada país va a tener su propio lenguaje. También, al hablar del lenguaje, sabemos que podemos utilizar nuestras manos para hacer el lenguaje de señas, que es un lenguaje que se está dando muy de moda en este tiempo. Quiero que mis alumnos participen en una actividad muy divertida para ellos. Esta actividad es la ruleta, que consiste en que cada alumno debe de girar la ruleta y dependiendo si les va a tocar reto o pregunta, ellos van a contestar a las preguntas o retos que yo les vaya a colocar. Por ejemplo, voy a tirar uno. Bueno, me cayó reto. Entonces, vengo y leo el reto. Diga su nombre en el lenguaje de señas. O también, la otra pregunta puede ser, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Hay otro reto, inventarse una comunicación. ¿Cuáles son las comunicaciones? Y así, pueden ser varias preguntas en las cuales yo les voy a hacer a mis alumnos para que ellos me puedan contestar. Y entonces yo voy a ver si mis alumnos comprendieron mi clase. Después de esta actividad, vamos a realizar una lluvia de ideas, pero ellos la van a realizar en una hoja oficio para que al final del bimestre ellos puedan tener todos los trabajos archivados. La lluvia de ideas consiste en que en cada gota ellos deben de colocar una idea de la comunicación que ellos sabían y acerca de la comunicación que ellos saben ahora, de la cual yo les di esa información. Recordemos que nuestra evaluación va a ser en nuestra clase número 5 y vamos a realizar un ensayo. Entonces, para que mis alumnos estén preparados y puedan poner atención en cada clase. Para la siguiente clase necesito que mis alumnos traigan imágenes sobre la comunicación oral y la escrita. Espero que realmente puedan aprender cuál es la importancia de la comunicación. Gracias. Hola, un saludo a todos. El día de hoy voy a desarrollar la segunda clase de comunicación y lenguaje primero básico. El tema será la comunicación oral y escrita.
quiero que mis alumnos puedan aplicar y puedan desarrollar el indicador de logro que nos menciona que es el autoanálisis y el sentido crítico al comunicar sus ideas y emociones. Quiero que mis alumnos puedan ver la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Pero antes, debo de decirles cuál es esa diferencia. Como todos sabemos, utilizaré una carta o una tarjeta en donde los alumnos deben de saber que aquí es donde nosotros podemos escribir. Y a esto nosotros le llamamos una comunicación oral escrita. Y cuando nosotros practicamos una comunicación con otra persona, se llama comunicación oral. Entonces, mis alumnos van a poder saber cuál es la diferencia de las dos comunicaciones. Para eso también vamos a tener una actividad. La actividad es un juego de memorias. En este juego de memorias vamos a encontrar varias imágenes de comunicación oral y comunicación escrita. Para esta actividad, mis alumnos deben juntarse en grupos de 5 personas para que puedan jugar todos y saber quién va a obtener más tarjetas y saber cuánta comprensión tienen también. Pero después de realizar esta actividad y que todos mis alumnos hayan participado, vamos a realizar un rompecabezas en una cartulina. En esta cartulina van a colocar las imágenes que les pedí en la clase anterior sobre la comunicación oral y la comunicación escrita. Unos grupos van a realizar un rompecabezas de la comunicación oral y otros grupos van a hacer la comunicación escrita. Para eso, todos los alumnos deben de apoyar, también deben de realizar colocar una idea principal sobre estas comunicaciones en la cartulina. Recordemos que nuestra evaluación será en la clase número 5 y deben de realizar un ensayo. Recordemos cuál es la importancia de la comunicación oral y la comunicación escrita. Muchas veces nos confundimos en estas dos. Por ejemplo, al momento de leer un libro, sabemos que estamos viendo las dos comunicaciones, oral y escrita, la estamos practicando. ¿Por qué? En la oral la estamos practicando porque estamos transmitiendo la información utilizando nuestra boca y nuestra voz. Pero también estamos practicando la comunicación escrita porque estamos leyendo un libro el cual alguien tuvo que poder escribir las ideas y imprimirlas en el libro. Entonces, vamos a saber cuál es la diferencia de la comunicación oral y escrita. Espero que estas actividades mis alumnos las puedan desarrollar de la mejor manera para saber la diferencia. También mis alumnos van a llevar una tarea. La tarea consiste en redactar una carta al ser querido o a la persona que ellos más quieren. Esta carta me la van a tener que traer la próxima clase para que yo se la revise y vaya a ver cómo escribieron esta carta. Entonces la van a poder entregar a la persona especial para ellos. Gracias y espero que tengan un día bendecido. Adiós. Hola, estamos en la clase número 3 de comunicación y lenguaje para primero básico. El tema a desarrollar es elementos de la comunicación. Quiero que mis alumnos puedan desarrollar cada uno de los elementos y su importancia en el proceso de la comunicación. Muchas veces pensamos que solo es 1 o 2, pero no es así. Son 9 elementos muy importantes.
También quiero que mis alumnos puedan alcanzar la competencia que nos dice que es que el estudiante utiliza sus conocimientos y experiencias para fundamentar sus argumentos al expresar sus ideas y emociones. Quiero también preguntarles a mis alumnos para ellos cuántos elementos de la comunicación existen y cuál es su significado. Pero después de esta actividad, que puede ser por medio de una lluvia de ideas, quiero también explicarles a mis alumnos cuál es la importancia de cada uno de estos elementos. Y voy a mencionar los 9 elementos, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal de transmisión, el transmisor, el captador, el contexto y la situación. Son 9 elementos que hacen que la comunicación pueda recibirse y transmitir de la mejor manera. Sin darnos cuenta, muchas veces nosotros utilizamos estos elementos, pero a veces pensamos que solo son 2 los elementos fundamentales, que es el emisor y el receptor. También para esta clase hay una actividad muy bonita y es una caja expositiva o la caja de sorpresa. Esta actividad se va a realizar y es muy divertida porque nuestros alumnos, mis alumnos, deben de colocarse una bufanda en los ojos para que no puedan ver nada y deben de introducir la mano por este oído y adentro van a tener que sacar una de las tarjetas que está aquí. Son varias de las tarjetas que están aquí. Y pueden ser preguntas o enunciados y ellos deben de descubrir cuál es la respuesta. Por ejemplo, ¿qué es el código? También hay otra pregunta aquí. Es el medio que utiliza el emisor para transmitir. A ver, ¿cuál es ese medio? La respuesta es el canal de transmisión. También hay otro. ¿Qué es el contexto? Vamos a ver otra pregunta. Es quien emite el mensaje. Esto es muy fácil. Es el emisor. Y otra dice, es lo que emite el emisor. Y así, sucesivamente, van a haber varias preguntas o enunciados que ellos tienen que ir descubriendo. La emoción es que aquí adentro ellos no saben qué puede haber. Aquí adentro se le puede colocar varios objetos. Al final ellos deben de encontrar esta tarjetita. Ese es un obstáculo que ellos antes tienen que sentir todo lo que hay en la caja. Pueden colocar bolitas, pueden colocar dulces. Ese es el misterio, descubrir qué va a haber en esta caja. Después de realizar esta actividad, vamos a realizar como grupo, de forma individual, un cuadro sinóptico sobre cada uno de los elementos de la comunicación. Esto lo van a realizar en su cuaderno. Deben de diferenciar utilizando sus colores cada elemento con su definición. Recuerden, nuestra evaluación va a ser en la clase número 5. También en esta clase, antes de terminar, voy a revisar la tarea que les dejé la clase anterior. Recuerden, son 9 elementos de la comunicación. Gracias. Hola, estamos en nuestra 4ª clase de comunicación y lenguaje para primero básico. El tema a desarrollar son las clases de comunicación. Como hablábamos al principio en la clase número 1, que existen varias clases de comunicación. Entonces, el objetivo de esta clase es que mis alumnos vean la diferencia entre la comunicación verbal y la no verbal. Aquí les voy a preguntar a mis alumnos
comunicación verbal y cuál es la comunicación no verbal? Ellos me van a contestar y voy a aceptar las ideas de ellos, pero les voy a aclarar cuál es la diferencia. Y la diferencia es en que una comunicación verbal vamos a utilizar nuestros labios, vamos a utilizar nuestra voz para transmitir esa información. Mientras para la comunicación no verbal vamos a utilizar más los gestos, vamos a utilizar el contacto visual, en donde no vamos a utilizar ni signos, ni vamos a utilizar las letras, ni vamos a utilizar nuestra voz. Esa es la diferencia entre las dos comunicaciones. Recordemos, para esta clase nosotros vamos a desarrollar gestos faciales. Por ejemplo, nosotros utilizamos los famosos emojis, que estos los utilizamos nosotros en el teléfono cuando estamos tristes, colocamos una carita triste, cuando estamos alegres, y las personas no nos van a preguntar cómo estás, sino con el simple hecho de darles un gesto, ellos van a saber cómo nos sentimos nosotros. Para esta clase voy a desarrollar una actividad que va a ser en equipos, y la actividad se va a tratar de que estos dos canastitos de la comunicación verbal y no verbal van a estar en el extremo de la cancha. Esta actividad se va a llevar a cabo afuera del salón, en la cancha. Entonces, uno de estos canastitos va a estar en el extremo de una cancha y el otro canastito va a estar en el otro extremo, de izquierda a derecha. Y nosotros vamos a estar en la otra parte de la cancha. La actividad consiste en que los alumnos van a tener estas tarjetas. Son varias tarjetas, en donde ellos tienen que saber cuál es la diferencia entre la comunicación verbal y no verbal. Entonces van a ser equipos de 5 y el primer enfrentamiento va a estar el equipo A y el equipo B. Cada equipo va a tener 5 integrantes. Entonces, vamos a ver, después los alumnos van a tener que leer la tarjeta y el primero que la agarre sale corriendo a colocar en cualquiera de los dos canastitos. Esta dice, es cuando no se hace el uso de las palabras para transmitir. Es el no verbal. Realizar una carta. Aquí estamos utilizando el verbal. Y así sucesivamente los alumnos van a tener que realizar esta actividad. Cuando regresemos al salón, mis alumnos van a tener que realizar un cómic. Para utilizar, en el cómic deben de utilizar las dos clases de comunicación que vimos el día de hoy. Recordemos que nuestra evaluación será en la clase número 5. Los alumnos deben de repasar todas las clases que hemos estado hablando acerca de la comunicación para poder realizar su ensayo. Esta actividad del cómic, si no lo logran terminar durante la clase, van a tener que llevar la tarea a sus hogares de terminar este cómic, y en la siguiente clase yo se los voy a revisar. Gracias. Hola, estamos en la clase número 5 de comunicación y lenguaje para primero básico. El tema a desarrollar es la comunicación intencional y no intencional. Quiero que mis alumnos sepan la diferencia entre estas dos comunicaciones y las puedan utilizar y puedan ponerla en práctica y se den cuenta cuando una persona no les está dando una información específicamente por medio de una carta, pero necesitan una ayuda. Entonces, mis alumnos van a poder desarrollar estas dos comunicaciones. También
quiero que mis alumnos puedan lograr el indicador de logro, que nos menciona que es aplicar el autoanálisis y el sentido crítico al comunicar sus ideas y emociones. Es muy importante para esta comunicación transmitir las ideas y emociones. Pero antes voy a preguntarles para ellos qué es la comunicación intencional. Después, ¿qué es la comunicación no intencional? Muchas veces no sabemos la diferencia de estas dos comunicaciones. Pero la comunicación intencional es cuando vemos fotografías, vemos las señales de tránsito, por ejemplo. Vemos si nos están indicando que es alto, tenemos que parar, como el semáforo. Cuando vemos verde, podemos pasar. Y cuando vemos amarillo, tenemos que tener precaución. Ahora, para la comunicación no intencional es cuando una persona, por ejemplo, tiene temblor de manos. Tal vez la persona está pasando por una crisis y no nos lo quiere decir, pero nosotros lo tenemos que observar y para esta comunicación vamos a tener que utilizar mucho nuestro sentido de la vista. También en la forma de vestirse. Nosotros sabemos cuando una persona está contenta o está triste, está de luto. Por ejemplo, cuando se viste de negro, puede ser que está vestida de negro porque una persona falleció. Ya que después de explicarles la diferencia, vamos a ver si mis alumnos pusieron atención y qué tanto han aprendido. Vamos a utilizar el dado preguntón. El dado preguntón consiste en que tiene varias preguntas y enunciados que ellos deben de contestar. Entonces, para hacer estas preguntas, vamos a tener que tocar la pizarra como la papa caliente y al que le toque... al que le toque quedarse con el marcador o con el lapicero, cuando deje de tocar la pizarra, va a venir ese alumno y va a tener que mover el rombo y, perdón, el dado, y la pregunta que le salga me tiene que contestar. Aquí dice, mencionen un ejemplo de comunicación intencional. Puede ser las fotografías o una carta. Y así sucesivamente, cada alumno va a tener que contestar dependiendo la pregunta que le salga en el dado. Después de esta actividad, mis alumnos van a tener que desarrollar por grupos un cuadro comparativo entre la comunicación intencional y no intencional. Saber cuáles son las características y cuáles son las diferencias. Y así van a poder realizar el cuadro comparativo. También en esta clase, hasta el final, ellos van a ser evaluados. Recordemos que veníamos diciendo que en la clase número 5 se va a hacer la evaluación. Entonces, voy a darles 20 minutos para que ellos puedan hacer un ensayo sobre la comunicación y todos los subtemas que hemos estado viendo. El ensayo va a tener una ponderación de 15 puntos. Entonces, los alumnos van a tener que trabajar 3 actividades y una de ellas es su evaluación. También, esta evaluación va a ser calificada por medio de una lista de cotejo. Espero que mis alumnos puedan desarrollar todas las actividades de la mejor manera. Gracias.